Queridos hermanos y hermanas, como obispo de la diócesis de Santander, en este acto inaugural os dirijo a todos un saludo entrañable, gozoso y esperanzado. Saludo cordialmente a mi hermano en el episcopado, Monseñor Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, a quien le expreso mis sentimientos de fraternal afecto en la comunión del colegio episcopal presidido por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Don Carlos está en su diócesis, donde recibió la iniciación cristiana, sintió la vocación sacerdotal, ejerció su ministerio pastoral hasta que el Santo Padre le nombró obispo de Orense, después arzobispo de Oviedo y ahora arzobispo de Valencia. Además es el vicepresidente de nuestra Conferencia Episcopal Española. Está en su seminario de Monte Corbán, que es como la niña de sus ojos, donde fue rector durante 20 años, de 1977 a 1997. Mi saludo se dirige también al gran vicecanciller y director de los cursos. El vicecanciller está en el curso de Economía, el señor director del curso está entre nosotros, y al señor vicerrector de la Universidad Católica de Valencia. También a todas las autoridades académicas. Saludo con particular afecto al señor vicario general de la diócesis que nos acompaña, a un grupo también de sacerdotes de nuestra diócesis y también a los superiores del seminario que nos abren sus puertas aquí en Monte Corbán. Mi saludo se extiende finalmente a los conferenciantes y participantes en este curso de verano que la Universidad Católica de Valencia celebra en Santander, trasladando su sede desde las aguas serenas del Mediterráneo a las aguas bravas del Cantábrico. Saludo también a los medios de comunicación social, especialmente a Popular Televisión de Cantabria, que retransmitirá íntegro este acto y la conferencia que va a pronunciar ahora Monseñor Carlos Osoro. Estáis en vuestra casa, en este seminario de Monte Corbán de nuestra diócesis de Santander. Como obispo y pastor, expreso mi agradecimiento sincero a la Universidad Católica por haber elegido nuestro seminario de Corbán como sede de estos cursos de verano. Es para mí un inmenso honor acoger a esta universidad joven que está creciendo como universidad en su identidad católica y en su creatividad en el pensamiento y en la acción, enriqueciendo a la Iglesia de España, a la de Europa y al mundo entero. Nació en el seno de la Iglesia particular de Valencia, diócesis viva, dinámica y evangelizadora. Deseo que esta universidad católica permanezca siempre en el ejercicio de la libertad académica hacia la búsqueda de la verdad plena. Al interrogarnos por la verdad, ensanchamos el horizonte de nuestra racionalidad. Comenzamos a liberar la razón de los límites demasiado estrechos dentro de los cuales queda confinada cuando se considera racional sólo lo que puede ser objeto de experimento y cálculo. Es precisamente aquí donde tiene lugar el encuentro fecundo de la razón con la fe. El diálogo entre la fe y la razón, si se realiza con sinceridad y rigor, brinda la posibilidad de percibir de modo más eficaz y convincente la racionalidad de la fe en Dios. Estáis en vuestra casa. A todos os abrimos las puertas. Entrad en ella y tomad posesión. Formulo un deseo lleno de esperanza, que este curso de verano sobre Julián Marías, inculturizador de la fe, ilumine la situación actual de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia en España. Don Julián Marías, a quien tuve la dicha de conocer y tratar en varias ocasiones en mi tierra natal de Soria, a donde acudí a los veranos, fue un gran humanista cristiano. Fue buscador infatigable de la verdad esencial. En su vida nunca hubo contradicción y fisura entre la razón y la fe. Feliz estancia en nuestra diócesis de Santander y fecundo curso de verano. El seminario de Monte Corbán
os abre las puertas y nosotros nuestros corazones. Y tiene la palabra don Carlos Osoro Sierra. Bien, como cada ponente, aunque sea nuestro arzobispo, lo presentamos brevemente. Deciros que don Carlos, como ha dicho el señor obispo de Santander, nace aquí en Cantabria, en Castañeda, el 16 de mayo de 1945. Hace estudios de magisterio, pedagogía, matemáticas. Se dedica muy especialmente a adentrarse posteriormente en la filosofía y en la teología en el Colegio Mayor del Salvador, en Salamanca, tras estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca. Comentaros que estuvo muy unido a Monseñor Juan Antonio del Gallo, que realmente, del cual fue su vicario general muchísimos años, y otros cargos diocesanos de mucha vida, es decir, de mucha experiencia de cara a esta misma diócesis. Su primer destino fue la parroquia de la Asunción de Torrelavega, formando parte del equipo sacerdotal y trabajando preferentemente en el campo de la pastoral juvenil. Comentaros que es nombrado secretario general de pastoral de la diócesis, delegado de apostolado seglar, delegado episcopal de seminarios, pastoral vocacional y, como os he dicho, vicario general. En el 76 se unifica la vicaría general de pastoral y lo administrativo jurídico y es nombrado vicario general de la diócesis, cargo en el que permanece hasta 1994. En el 1977 es nombrado al mismo tiempo que vicario general rector del seminario del Monte Corbán, sede donde nos encontramos ahora mismo. En el 93 es nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral y en el 94 el Cabildo de la Catedral lo elige presidente. En el 96 es nombrado director del Centro Asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín, dependiente de la Universidad Pontificia de Comilla. Su Santidad el Papa Juan Pablo II le nombra obispo de Orense el 22 de febrero del 97, recibiendo su ordenación episcopal en la Santa Iglesia Catedral Basílica de San Martín de Orense. El 7 de enero del 2002 el Papa lo designa arzobispo metropolitano de Oviedo, en cuya diócesis toma posesión el 23 de febrero del 2002. Fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero. Desde el 23 de septiembre del 2006 al 9 de septiembre del 2007 es designado por la Santa Sede administrador apostólico de la diócesis de Santander, esta diócesis. Actualmente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Bien, comentaros muchas cosas, pero también es muy importante que sepan que él es el gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, de la que es un gran impulsor de todas sus carreras y de todas sus dimensiones, tanto pastoral como intelectual, como sobre todo su gran empeño por los proyectos de investigación, porque la universidad sea una gran universidad investigadora. También es miembro de la Fundación Universitaria Española y director de su seminario de teología, la FUE, y el 8 de enero de 2009 fue nombrado, ya es anterior, fue nombrado por el Papa en su día arzobispo metropolitano de Valencia, como os decía antes. Una cosa importante, antes de darle la palabra a su excelencia, el reverendísimo Monseñor Osoro, es que los ejes un poco de todo el curso van a tener que ver con tres grandes palabras. La palabra de la verdad, que vais a ver cómo va a aparecer constantemente en su amor a la verdad de Julián Marías, la palabra amor, como es una palabra que lleva a todo lo trascendente, y la vida perdurable como un sentido de que aquí ya podemos vivir el más allá. Don Carlos ha estructurado una ponencia con unos ejes muy perfilados, que no vamos a poder seguirla muy bien. Ahora lo importante es que de alguna manera vayamos intentando cada una de las conferencias ensamblarla con la siguiente, porque tiene un hilo conductor para al final poder todos juntos concluir o tener incluso algunas mesas redondas por la tarde en algún momento para poder adentrarnos mucho más en la exquisitez intelectual de este gran hombre, del último gran pensador español. Hay muchos más, pero de esta altura no, que es Julián María. Tiene la palabra su excelencia reverendísima el arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro. Muchísimas gracias, don Vicente, por estar presente aquí. Ya he dicho que marchase, porque tiene muchas cosas que hacer, que iba a aprender poco, pero bueno, tiene esa delicadeza de estar aquí conmigo. Le agradezco muchísimo todo. Yo siempre digo que es mi obispo. Cuando me dicen, es mi obispo, Vicente, claro está, aquí es donde he nacido, donde, bueno, he hecho todo lo mejor de mi vida se me ha dado aquí,
en esta tierra. Así que todo lo demás pues han sido añadidos importantes, naturalmente, que me han enriquecido, pero lo más importante ha sido aquí. Yo por eso siempre que vengo me marcho a la Castañeda a besar la pila bautismal, que es el momento más excepcional de la vida de un ser humano. Iré también, si Dios quiere, este año. Bien, yo el título que tenía la ponencia o la conferencia era Julián Marías y el cristianismo. Naturalmente, esto es muy amplio. Cuando yo he intentado pensar cómo lo hacía, pues recordaba cuando se publicaron las memorias de Julián Marías, cuando se publicó él, Julián Marías, una vida presente, los 3 volúmenes. Ahora ha salido una nueva edición que ya salen todas en un mismo volumen, ¿no? Pero, es decir, bueno, pues el recorrer eso te da, junto con los libros naturalmente que él escribe, te da una idea de lo que ha significado en su vida el cristianismo, y los datos que me parece que son esenciales y fundamentales en su vida. Yo no sé si me va a dar tiempo, porque voy a intentar hacerlo de tal manera que vosotros, que no os dé un rollo tan grande que cerréis un poco los oídos, ¿no? Y por eso no voy a dar oportunidad a que se cierren los oídos. Voy a intentar hacerlo de la siguiente manera. Mirad, hay una primera parte que yo la he llamado, o sea, lo había dividido en 4 partes, ¿no? Pero la primera parte me parece que es esencial, que yo lo llamo ejes estructuradores de su fe. ¿Cuáles han sido? Me voy a fijar fundamentalmente, es un septenario, en 7 ejes. Un septenario. La encarnación, que la contempla, la vive como un hecho histórico fundamental. Habla, por ejemplo, también de la noción de pecado, que no es exclusiva ni primariamente moral, que habla de otra dimensión que es muy interesante. La palabra clave del cristianismo, otro eje, el amor, en el sentido y descubierto en ese Dios que es amor. Por otra parte, cómo el cristianismo aporta un modo singular de saberse y decirse al ser humano. Y él utiliza esa palabra criatura amorosa. Después, otra dimensión que parece que tiene una actualidad tremenda para nosotros, que es la religión como atributo exclusivo de la vida personal. Es decir, la religión no es un añadido para el ser humano. Y en estos momentos, bueno, tiene una importancia esencial, porque ahora estamos en un mundo y una cultura donde parece que eso es privado, eso es... No. Si es una dimensión esencial de tu vida, se hace pública rápidamente. En cuanto sales tú de ti, y se hace en ti. Y después también, como la libertad y la responsabilidad tienen o adquieren unas dimensiones especiales desde el cristianismo. Y lo más innovador del cristianismo sería la última, la séptima, ¿no? Que es, pues eso, esa inserción de Dios en la historia, ¿no? La unión de la persona divina con el ser, con la condición humana, que da comienzo a esa nueva era, ¿no? Y a una nueva visión del hombre y de Dios. Y él lo vive esto como una pasión esencial. Después, bueno, si nos da tiempo, iría viendo las otras 3 partes, pero esta me voy a detener bastante. El ambiente en que él se vive, y desde niño, eso tiene una importancia especial para él, ¿no? Como para todos nosotros, el desarrollo en nuestros primeros años de la vida tiene una importancia singular y especial, otra parte sería la fe en la vida de todo ser humano, pero como en Julián Marías tiene unas características especiales. Y por último, cómo Julián Marías acogió, vivió y participó en el Concilio Vaticano II. ¿Qué supuso para él? A mí me parece que esto es algo muy importante porque tiene una actualidad para nosotros también muy grande. Pues bien, ejes estructuradores de su fe. Yo os diría lo siguiente. La encarnación es contemplada por Julián Marías como un hecho histórico esencial
y fundamental. ¿No es asombroso, dirá Julián Marías, que en el mundo entero se cuenten los años desde el nacimiento de Cristo y a la vez esa fecha sea insegura? Y él dice, o afirma, dice, creo que esto es revelador. La encarnación es el gran acontecimiento de la división de la historia, cuya importancia queda reflejada de esa manera universal, y que acompaña al mismo tiempo la inexactitud que es propia de todo lo humano. Y acaso, dice él, no solamente de todo lo humano, sino de todo lo real. El carácter histórico de la encarnación no significa, dirá Julián Marías, solo ni primariamente una localización en un momento preciso de la historia, lo que se entiende como plenitud de los tiempos. No es el fin de la historia la encarnación, no es su culminación, sino es el comienzo verdadero. Entonces, algo muy importante, ¿no? La esperanza judía en la llegada del Mesías se ha cumplido con aparente decepción al tratarse de algo que ellos no esperaban otra cosa distinta. Frente a todo esto, es el pasado alcanza su cumplimiento en algo especialmente importante. El cristianismo no es un final, es un comienzo. Y esto es lo que representa el Nuevo Testamento. Por eso son presentes las tentaciones del inmovilismo, que existen siempre en nuestra vida. Si es un comienzo, tenemos que movernos. No es algo que nos lleva a retraernos. Por eso es especialmente para nosotros importante ciertos atributos de Dios, para que pueda ser visto como verdaderamente Dios. El Dios ese uno, infinito, omnipotente, eterno. Sin embargo, es verdad que ese Dios que tiene todos esos atributos necesita o requiere un cierto antropomorfismo, que a veces ha sido rechazado y objeto de reproche, pero que es inevitable, dice Julián Marías. Lo necesita. No es un Dios impersonal, no. Es un Dios en el cristianismo que da una plena justificación de ese elemento antropomórfico que parece ineludible. No es solamente que Dios sea personal, en este caso incluso tripersonal por ser término uno, sino que la encarnación hace que la segunda persona sea plenamente hombre. La persona divina asume la condición humana con todos los atributos: carne, alma, cuerpo, mundanidad, nacimiento, muerte, trayectoria vital, historicidad. Alguien con quien se pudo convivir y con quien se pudo hablar, a quien se puede imaginar y a quien se puede evocar e invocar, pero que al mismo tiempo es Dios. Por eso, para Julián Marías, la encarnación significa la humanización real de Dios. No es que Dios adquiera la apariencia humana, no es que se haga visible con ella, sino que adopta esa condición, esa realidad. Y esto es permanente. Hay una tendencia inadmisible a pensar la encarnación como una asociación pasajera entre Dios y el hombre, limitada a la vida terrenal de Cristo. Se olvida con inquietante frecuencia la resurrección y la ascensión. Hay riesgo de vaciar de contenido dimensiones decisivas del depósito de la fe. Por eso es para nosotros esencial esta encarnación contemplada de esta manera, como un hecho histórico que nos hace y nos lanza no al inmovilismo, sino al contrario, a movernos permanentemente por dar identidad y fuerza a esta historia y a este mundo. En segundo lugar, otro eje, una noción de pecado que no es exclusiva ni primariamente moral. En el cristianismo, todos nosotros sabemos que la noción de pecado no es exclusiva ni primariamente moral, no es equivalente de falta, delito o culpa. En el Nuevo Testamento aparecen diversas palabras griegas de la misma raíz referentes al pecado. La principal y más usada es amartía, o también amártena, es decir, pecado. Pero también el verbo amartanen, pecar, y amartolos, pecador. En latín las voces pues tienen una fuerza especial. El sentido primario de pecado
es tropezón, es paso en falso, es error. Y por tanto, es decir, no es primariamente, es que por eso yo tengo que estar muy atento a qué propuesta me hace nuestro Señor a mí para no dar pasos en falso, para no caerme. Y esa propuesta es positiva, es positiva. El pecado incluye una esencial referencia a Dios. Es algo religioso, antes que jurídico o moral. La consideración moral del pecado es una debilitación de su sentido. Por eso es importante lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Nuevo Catecismo, ¿no? Cuando reduce sabiamente la obligación de la confesión a esos pecados graves, que devuelve la dignidad del ser humano. Le devuelve la dignidad, devuelve el ser. La evidente existencia y perduración del mal, la posición central atribuida al pecado, la atención a este aspecto en la vida religiosa, todo eso desdibuja el sentido de la redención. Esto a mí me parece que es esencial en el catolicismo, sobre todo en la práctica habitual y en gran parte del pensamiento eclesiástico. El pecado ocupa un puesto relevante, objeto de constante preocupación, de una saturación que lleva a veces a una desatención y el olvido. Una consecuencia especialmente grave ha sido la disminución de la espontaneidad vital, de la holgura de la vida cotidiana. Sin embargo, la dimensión positiva de la religión, del valor de la filiación divina, de la confianza de que los hombres pueden sentirse hijos de Dios, amados por Él, libres como hijos de la casa, no teóricamente, sino vitalmente, y que por tanto, es decir, yo recupere la dirección que a veces he perdido, es esencial en la vida. Protegidos por Dios, puestos a salvo, mediante una gracia que ha llegado. La perspectiva cristiana desde el punto de vista del pecado y las consecuencias de la redención, es verdad que según las épocas pues se ha manifestado de unas formas diferentes. Es verdad también que la noción de pecado ha perdido mucho sentido en el siglo XIX y por supuesto en el siglo XX y en lo que va del XXI. Ha quedado gravitando de manera inerte como una vigencia social casi extinguida, como si eso no existiese, no existiese. Pero no en el sentido moral, sino no existiese esa dirección que Dios a mí me está proponiendo a través de Jesucristo para hacer mi vida, para construir mi vida. No sé si se examina el conjunto de la historia del mundo cristiano, es difícil evitar la extraña conclusión de que rara vez ha ocupado la noción de pecado un puesto satisfactorio en la perspectiva cristiana. Durante largo tiempo ha dominado una visión obsesiva del pecado que ha oscurecido lo que podríamos llamar los aspectos luminosos y esperanzadores de la fe, que incluye en la visión de lo real, de la existencia en Dios, de lo que significa para el hombre vivir en Dios y en comunión con Dios. Es lo que Teresa de Ávila, de la cual vamos a celebrar pronto esa gran fiesta, ¿no? Y ese gran año jubilar, nos acerca a nosotros, ¿no? Cuando ella se da cuenta del tiempo que ha perdido, y se confesaba, pero no había descubierto a este Dios que le hace asumir una perspectiva y un proyecto de vida que la marca una dirección. Por eso, acordaos de esa plegaria que hacemos nosotros, ¿no? Una plegaria, en la plegaria ruega por nosotros pecadores. Pero es menester tener presente lo que sigue después, ¿no? Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La introducción de la perspectiva de la muerte unida al presente, a la hora, remite a la esperanza, remite a la totalidad de la perspectiva cristiana. Creo que esta es la perspectiva justa, la que puede devolver el sentido al pecado como un riesgo del hombre
no como su condición, si se piensa que ha sido redimido, liberado y abierto a una vida perdurable, sino el riesgo de tomar otra dirección distinta, y no la dirección que el Señor le ha puesto. Otra tercera perspectiva, otro eje estructurador, una palabra clave, el amor. La palabra clave del cristianismo es amor. Se repite incesantemente en el Nuevo Testamento. Ágape. Y el verbo agapán y el participio adjetivo agapetos, amado, no es ajeno a la noción de amor. El Antiguo Testamento, el amor de Dios es el primer mandamiento del Decálogo y el fundamento de todo él, pero no es comparable el peso de este concepto con el núcleo mismo del cristianismo. Amor a Dios, por supuesto, pero la creación es un acto de amor efusivo, amor entre las tres personas de la Trinidad, amor entre los hombres como hijos de Dios y hermanos, que se extiende a los enemigos. El amor es la condición que caracteriza al cristiano, que lo identifica y que lo distingue. De las tres palabras griegas que designan el amor, eros, filia y ágape, el Nuevo Testamento usa principalmente la última, ágape. La Vulgata la traduce por caritas, y no habría que objetar si no fuera porque la palabra caridad en todas las lenguas ha esperado unos cambios semánticos impresionantes, ¿no? Se ha ido separando de su sentido originario de amor, aunque lo conserve como un fondo fundamento. En el cristianismo el amor no se limita al deber a Dios y al que deben unir a los hombres entre sí. El amor de Dios puede reducirse al cumplimiento de su voluntad. La encarnación es la presencia de la divinidad en el hombre Dios. El amor a Cristo, hombre como los demás, con quien se puede tener una relación personal, es a la vez ese difícil amor a Dios, ya que el que lo ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es el núcleo de la fe, de la vida cristiana, diferente de todas las demás, y que no se puede pasar por alto, como se hace con demasiada frecuencia. Si se pierde de vista, se omite un aspecto decisivo de la perspectiva cristiana. Los griegos pensaron que el amor, eros, es un Dios. El cristianismo dice, y con extrema gravedad, que Dios es amor. No que es un Dios, Dios es amor. En la primera epístola de San Juan están los textos más explícitos. Recordad, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que al Hijo suyo lo envió al mundo, para que vivamos por él. En esto está el amor. No que nosotros hubiéramos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió al Hijo suyo propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. Dios es amor. La teología ha insistido siempre en el amor que Dios es sujeto y debe ser objeto. Ama y es amado. Y en ello se funda el amor entre los hombres. Pero la afirmación de San Juan tiene otro alcance. Dice lo que es Dios. Lo que es Dios. Dios es amor. Conocemos el amor humano, pero habitualmente lo entendemos a veces como un mero sentimiento, ¿no? Siempre me ha parecido que es un error. Existen ciertamente sentimientos amorosos que acompañan al amor y tienen una importancia, pero no son más que acompañamiento de una realidad bien distinta. Solamente cuando entramos en Dios descubrimos de verdad lo que es este Dios, que es amor, que se te hace regalo, que te mete en su vida y te regala su vida. Para entender lo que es persona, se entiende persona humana, hacen falta otras categorías y otros conceptos. Si se posee, si se logra una elaboración comparable a la que el pensamiento ha conseguido por sus conceptos básicos, tendríamos de verdad lo que es la persona. Y es necesario para entender la persona esta palabra y este concepto, amor. Y el amor es Dios mismo. Solo desde la noción de persona se puede tener alguna esperanza de comprender en alguna medida la realidad de Dios. A mí me parece que esto es algo esencial. En cuarto lugar, saber decirse
hay que hacerlo de una forma singular. Y Julián Marías introduce esta expresión, criatura amorosa. Hace más de medio siglo se propuso una definición provisional de la razón que no ha conseguido mejorar. No se identifica con la inteligencia, y en concreto para Julián Marías no se identifica con la inteligencia, que los animales en diversos grados comparten con el hombre. La razón exige ver las cosas como realidad y no meros estímulos. Si se usa la razón en este sentido, se llega a una definición cristiana del hombre. Y él propone, Julián Marías, esa definición con esta expresión, criatura amorosa. Se trata de establecer la conexión entre dos textos religiosos capitales, dice Julián Marías: el relato de la creación en el Génesis y la primera epístola de San Juan en el Nuevo Testamento. Es fundamental. La diferencia en el relato de la creación al llegar a la del hombre, en lugar de fiat, hágase, instantáneo del acto creador, esto es lo que Dios, hágase la luz y se hizo. La expresión profundamente diferente es esta: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos se refiere a la eternidad. El verbo sugiere una empresa no acabada. El que Dios mismo sea el modelo del hombre, imago Dei, que solo es inteligible desde Dios, de quien es semejante, es algo esencial. Y si según San Juan Dios es amor, el amor es su consistencia. Su consistencia. Por eso las definiciones del hombre como animal racional, inteligente o equivalentes son pues ciertamente aceptables, pero no recogen lo esencial de la perspectiva cristiana. Lo esencial de la perspectiva cristiana es esto que dice Julián Marías: es criatura amorosa, subrayando con igual energía los dos términos, criatura y amorosa. En el cristianismo es primario lo que en el judaísmo no lo era, el amor. Es primario. Eso no existía en el judaísmo. Si se toma en serio la noción de imago Dei procedente del Antiguo Testamento, el cristiano desde el pleroma, desde la plenitud de la revelación, se ve así, y si lo olvida o omite, es infiel a su perspectiva histórica y auténtica. Las consecuencias son tremendas, ¿no? La condición personal del hombre tiene una intrínseca versión en la convivencia, en el nosotros. Es esencial la versión cristiana del hombre. Se parte de una necesidad. La universalidad no es abstracta, está referida al prójimo, a quien se ve. Para San Juan, el que dice que el que ama a Dios y no ama al prójimo miente, es algo esencial. Es criatura amorosa. Es criatura hecha por Dios y hecha con el amor de Dios y con un proyecto que Dios le ha puesto, que es amar como Dios ama, pero con el amor que Dios le ha regalado. ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ha visto si no ama a su prójimo a quien ve? Esto tiene una actualidad que me parece que es tremenda. Podríamos tenernos igual, pero tiene una actualidad tremenda, ¿no?, ante la situación que estamos viviendo nosotros. A mí me parece que la infidelidad radical al cristianismo es no verse como criatura amorosa. Esta es la gran infidelidad y la gran tragedia de los cristianos. Julián Marías, en una de sus obras, él dice que ha recordado a veces una expresión, la expresión máxima del desamor, dice, ¿no?, de insolidaridad radical. Y él dice, esto lo he recordado recordando el drama de Zorrilla, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando dice,
¿Y qué tengo yo, don Juan, con tu salvación que ver? Recordaba a Julia Marías, ¿no? La fórmula última del despego, el desamor que se hace en nombre de Dios, es la inversión de la condición de criatura amorosa, el olvido de los dos términos esenciales, criatura y amorosa. Porque sí que tengo que ver con tu salvación, claro que tengo que ver. Y con la salvación de los hombres, claro que tengo que ver. Desde la noción de criatura amorosa se abre para el hombre el horizonte de amor inteligente y justo y la verdadera condición del ser humano. En quinto lugar, la religión es un atributo exclusivo de la vida personal. Este anterior que os he dicho, saberse y este modo singular de saberse y de decirse criatura amorosa es esencial para construir este mundo, esencial para la convivencia entre los hombres. Pero esto que os voy a decir ahora también me parece que es importante. La religión es un atributo exclusivo de la vida personal. La religión, el sentido de toda religión, el hecho de la posible religiosidad está ligado a la condición de persona fuera de la cual ni siquiera es concebible. El cristianismo lo ha vivido siempre que ha sido fiel a sí mismo, y cada cristiano, al menos teórica o intelectualmente, vive personalmente su religión si ésta es sincera y forma parte de su vida. El cristiano, dice Julia Marías, se ve a sí mismo como alguien inconfundible, no es algo. No es un quién distinto de todo qué. Es alguien con nombre propio, creado y amado por Dios, no solo y aislado, sino en convivencia con los que por ser hijos del mismo Padre son hermanos, y se siente libre y se siente responsable. Todo esto ha formado parte durante 2 milenios de la perspectiva cristiana, y estamos en el tercer milenio. Ha sido transmitido de manera no teórica a millones y millones de hombres y mujeres. Para estos ha sido la interpretación básica de sus vidas, el modo de instalación que han tenido en el mundo. Por eso habría que añadir esto: en la medida en que toda religión supone que se trata de personas y que los hombres se viven como tales, en cierta medida, con mayor o menor claridad y hondura, todo hombre religioso participa de alguna forma de esta visión. Todo hombre. Y yo creo que aquí hay un error latente en toda lucha religiosa, o un intento de apartar lo religioso y relegarlo y distraerlo y decir que no pertenece, que esto es privado. Oye, es que es privada tu condición de ser para la convivencia. ¿Es que es privada tu condición de ser solidario? ¿Puede ser privada también esa condición que está en las entrañas de tu vida, que es tu condición de ser religioso? ¿De tener una dimensión trascendente y esencial? La base de toda relación entre grupos humanos diferentes se podría decir como los encuentros entre los hombres, pues han nacido a veces así. Esto es algo esencial. Sería un error reducirse a una noción interna. Mirad, la descristianización, es decir, en el fondo es lo hacemos los propios cristianos, porque no asumimos el ser cristiano como condición esencial de nuestra vida. Vamos a ver, si los padres cristianos supiesen que la condición religiosa es esencial en la existencia, no estaríamos con problemas a ver quién se apunta o no se apunta a conocer la religión o a las clases. No estaríamos en esa condición. A ningún padre se le ocurre educar al hijo para que sea insolidario.
o apartarle de toda ayuda que pueda hacer a los demás. En general, si el padre tiene un poquito bien puesta la cabeza. Si condiciésemos, y esto es lo que viene a decir Julián Marías, la condición esencial del atributo exclusivo de la vida personal, que es la religión, cualquier religión, es decir, se trata de algo más, de unas consecuencias muy grandes. La eliminación de la dimensión religiosa del hombre es una traición a la existencia y a la convivencia. Que esta empresa se haya concentrado fundamentalmente en el cristianismo, fijaos que es donde más se ataca, es decir, en estos momentos los mártires son múltiples en muchas partes de la tierra, de los cristianos. El cristianismo aparecía ciertamente, o aparece, con una visión que ayuda a los demás, que personaliza, que da una dimensión social, de convivencia, de cambio de corazón. Es verdad que a veces hemos estado distraídos de nosotros mismos, absortos en cuestiones o aspectos secundarios. Y esto ha hecho ver, a veces, olvidarnos que esta palabra, es decir, que este atributo es esencial en nuestra vida, que no es secundario, que la dimensión trascendente de la existencia está inscrita en el ser humano, que no es algo adyacente, que no es cuestión de que me dejen practicarlo en la vida privada, que es cuestión pública, como toda mi vida. Yo no puedo esconder nada de lo que soy. Tengo que hacerlo presente y ponerlo al servicio de los demás. Y esto es válido, por supuesto, para todas las religiones. Por último, el cristianismo engendra libertad y responsabilidad. Julián Marías dice que el cristianismo consiste en el reconocimiento de la libertad y su apelación a ella. Y él es muy bonito, en 3 lugares por lo menos lo he visto, como la Anunciación, remite a la Anunciación porque él dice, en la Anunciación se cuenta con la libertad de María, cuya aceptación de la encarnación es esencial, es libre. El mismo Jesucristo acepta su sacrificio en libertad, porque esta es la condición humana. Pero la condición humana también es hacer suya la voluntad del Padre. El Padre nuestro es una manera de decirnos, ¿no? El hágase tu voluntad, ahí adquiere la libertad. Verdad, libertad, luz, vidas, son palabras cruciales, decisivas en el cristianismo, intrínsecamente ligadas a la revelación. ¿Cómo ha sido posible que haya habido eclipses, equívocos y deslealtades y conflictos? La libertad está ligada a la realidad de la persona, define la persona humana. Define la persona humana. Soy forzosamente libre, diría Julián Marías. No puedo renunciar a mi libertad más que mediante un acto libre. Por eso soy responsable también. Soy responsable. Porque yo decido. Yo creo que no hay ninguna forma de pensamiento comparable con esta. El descubrir la libertad como algo esencial de la condición humana. Es bueno quitar imágenes a veces recibidas y mantenidas con la inercia de los siglos, que proceden de actitudes no cristianas. Es importante para todos nosotros, en la resistencia a hacer la libertad, que es la condición misma de la persona humana, han intervenido 2 factores decisivos: el temor a la libertad misma, esa es
cierto. El pensar que la libertad es peligrosa. Y es que si no se ama la condición personal, naturalmente que es peligrosa. Como es peligrosa la dimensión religiosa. Porque no parece justo que esto se haga, por supuesto, desde el cristianismo. La responsabilidad es otro factor decisivo, pero que está unida a la libertad. La libertad lleva consigo un peso que para muchos es excesivo. La inseguridad y la responsabilidad de lo que se elige y de lo que se decide. Y esto es esencial en la vida cristiana. O para los cristianos. Es esencial. Libertad y responsabilidad. Libertad no es hacer lo que yo quiero. Libertad es asumir, por una parte, que soy aquello que os decía antes, criatura amorosa. Es asumir que ha empezado una nueva era, la que nos trae Jesucristo. Y en libertad yo escojo esa dirección. Es asumir que el pecado no es algo bueno. No, el pecado es marcharme de la dirección que me propone. Y en la que yo encuentro la verdadera libertad y la auténtica responsabilidad. Y lo más innovador del cristianismo, a mí me parece que esto sí que es bueno decirlo y termino, es la inserción de Dios en la historia. La unión de una persona divina con la condición humana. La redención y el comienzo de una nueva era, que os decía antes. La nueva visión de Dios y del hombre. Esto es esencial. Hay un pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, que utiliza Julián Marías en varias ocasiones y que me parece profundamente conmovedor. No solo religiosamente, sino incluso intelectualmente. Cuando Tomás, que no estaba con ellos, y le cuentan a los discípulos lo que ha pasado, que se ha aparecido, dijo que no lo creía. Si no lo veo, no lo creo. 8 días después es cuando aparece Jesús y le dice a Tomás, ahora presente: trae acá tu dedo, mira mis manos, trae tu mano, métela a mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y aquella expresión de Tomás que responde: Señor mío y Dios mío. Yo no conozco profesión de fe más explícita y perfecta y más conmovedora que esta que hace Tomás. Pero no conozco tampoco una expresión tan bella como la que dice el Señor, ¿no? Porque me has visto, has querido. Porque me has visto, has querido. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué se refiere Jesús con esto? No a los demás discípulos que lo vieron, ¿no? Tomás no fue menos creyente que ellos. No se fió de su relato cuando vio como ellos. Cristo se refiere a nosotros, a los que estamos aquí ahora atentos, a los futuros, a los que podemos creer sin haber visto. La actitud de Tomás es intelectualmente irreprochable. Pide la evidencia. Y cuando la haya, la coge con total entusiasmo. Pide la evidencia. Por eso el apóstol Santo Tomás ve plenamente a Dios en el hombre Jesús, su maestro, su amigo, que es accesible, que es amable. Es curioso que cuando se hacen balances de lo real, a veces son muy negativos. Vosotros no habéis visto que cada vez que nos reunimos para hacer un balance de cualquier cosa, ¿no? Apuntamos lo negro. Lo negro. Somos especialistas en ver lo negro. Tú ves este salón, que está bastante bien, pues siempre hay alguno que dice: pero mira la puntita aquella negra que hay allí. Esto está bonito ya, que a ver si ves lo demás, ¿no? Pero somos especialistas. Es curioso que cuando se hacen balances solemos ser negativos, porque se ponen en primer lugar los males de este mundo, que son muchos, es verdad,
Pero eso a veces lo hacemos los cristianos. Y no se trata de, para un cristiano, el pesimismo es imposible. Julián Marías arremete contra esto de una forma maravillosa. Es imposible. El balance total es superabundantemente positivo, dice Julián Marías cuando habla del cristianismo. Sean cualesquiera los males que puedan descubrirse y acumularse. La única respuesta cristiana a la realidad tiene que ser la misma que dijo María. Fíjate, sí, aquí me tienes. Acepto tu proyecto. Entro en este proyecto. Me comprometo a realizarlo. Desde el cristianismo ha pasado por el hombre algo totalmente nuevo. Algo absolutamente nuevo. Es imagen de Dios. Es amado por Dios. Es criatura amorosa. Es alguien corporal. Es alguien que puede elegir. Es alguien que puede hacerse responsable. Es alguien que ha nacido de unos padres de los que se deriva lo que es, pero en modo alguno, ¿quién es en realidad? Se deriva todo de quien nos ha dado su propia vida a nosotros. El hombre no está solo. Nace y vive en convivencia. Nace y vive como hijo de Dios. Nace y vive con condición de hermano. El hombre tiene que resituar su vida en esta condición. Desde hace 2000 años el hombre tiene algo radicalmente nuevo, que es verdad que no se acaba de poseer, pero que sin embargo es radicalmente nuevo. Es el amor de Dios, no es el desamor, no es el abandono, es el acompañamiento que Dios nos hace, no es la infidelidad, es la fidelidad de Dios. Es una perspectiva absolutamente nueva para todos nosotros. Pues queridos amigos, termino con algo que no me da tiempo a tocar los otros 4 aspectos, ya los veréis vosotros. Pero a mí me parece que estos ejes son esencialmente importantes para nosotros y de una actualidad grande. Si incidimos, y sospecho yo que en las ponencias que vengan después van a incidir aquí, este contemplar la vida, qué importante fue para Julián Marías. Dice Julián Marías, cuando empieza las memorias, en el primer tomo, en el inicio mismo, él dice, es un error empezar unas memorias diciendo, nací en tal lugar, en tal día del año, porque precisamente de eso no se tiene memoria. Te lo han dicho. Bueno, el nacimiento es el absoluto pasado. Cuando uno se encuentra en la vida, ya está viviendo. Y lo importante es relatar lo que yo estoy viviendo. Bueno, a mí me parece que estos ejes estructuradores pueden ayudarnos a relatar no solamente lo que estamos viviendo, sino lo que podemos vivir todos nosotros. Él cuenta en las memorias que en verano, íbamos a Santander, desde Valladolid, antes de irse a Madrid, venían a Santander. Dice, como el tren lo tomaban a medianoche y se llegaba por la mañana. En uno de los viajes, un hombre dice que se tiró, cuando llegaba aquí pasando, se tiró en marcha y todos se asomaron a ver qué le pasó, pues creía que se había matado. Y él dice que pues, le dieron levantarse y ya quedaron tranquilos, ¿no? Dice, hay que descubrir yo también la importancia de la preocupación por los demás. Y va contando cosas muy bonitas de Santander, yo le he conocido ese hotel, ahora ya no sé si está, el Hotel Colina, yo me verdad que le tiraron, no sé si estará puesto, pero le tiraron, pero yo le he conocido aquí todavía, que se hospedaban en ese hotel aquí en Santander. Por tanto, estábamos hablando de un hombre que ha sido pues esencial en la vida, ¿no?
Y yo sí quería deciros una nota que a mí me parece que, y con ella termino, que es especialmente importante, ¿no? Me ha conmovido, ¿no? Me ha conmovido cuando comienzan en España los disturbios y las situaciones. Él era todavía estudiante, estamos en el año 31, antes del 31, y empiezan movimientos sociales importantes, ¿no? Y él dice que iba en un tranvía, en el 54, me parece que dice en las memorias, y sube una señorita, muy guapa, y él se fijó en ella, y él vio como cuando sube aquella, que a él le parecía una mujer muy bien vestida, muy elegante, y que hizo que se fijase en ella, vio cómo se vuelve el conductor, con una mirada, dice, de odio, y él, ya estudiante, dice, si esto es lo que nos trae Marx, no quiero más. Si trae odio, si trae violencia, si trae el mirar al otro como un enemigo, si no me da un horizonte de lo público con una capacidad esencial para vivir para los demás, ¿no? Pues esto no es bueno. Esto no es bueno para España. Por eso para él el concilio, que sumó todo, fue algo tan especial. Don Emilio Benavent, obispo auxiliar entonces de don Ángel Herrera en Málaga, le invitó en el año 64, habían sido compañeros de facultad, le invitó a una sesión, le preguntó si le interesaría asistir a alguna sesión del concilio. Estaba en su tercera sesión y le dijo él a don Emilio que sí, que le gustaría ir. Y bueno, a él le conmovió el espectáculo que allí se estaba viviendo. Le conmovió el entusiasmo, el clima de libertad que se vivía allí, en toda la exposición que se estaba haciendo, los 2000 obispos, entre cardenales y obispos, el espectáculo, dice que era magnífico, ¿no? Pero sobre todo a él le conmovió algo que me parece que es especialmente importante. Él se persuadió que el concilio, desde el comienzo, a él le dio la impresión de una confirmación, de una esperanza inmensa que le entró en su corazón, de que la novedad que traía el concilio para la Iglesia y para todos los hombres era especial. En el momento en que él dice la filosofía verdaderamente original y creadora había llegado a categorías y conceptos capaces de comprender la perspectiva del cristianismo, él decía, ha sido esencial para mí la destrucción de todas las filosofías que impedían o que decían que el cristianismo ya no tenía vigencia. No tenía vigencia. Y una actitud tan tremendamente positiva para él del concilio, dice él con estas palabras: el concilio ha sido una llamada hacia la libertad. Y precisamente allí, desde donde tanto tiempo atrás había sido regateada, desvirtuada o simplemente negada, él asistía, dice él, a la aclamación entusiasta de la libertad religiosa que poco después fue votada y aprobada por la abrumadora mayoría. Esto era decisivo y tendría consecuencias inmensas, inmensas. Por eso estaba ligado al pensamiento y tenía que ser ligado a un pensamiento siempre
esperanzador, esperanzador. Por eso él fue un entusiasta del Concilio Vaticano II, un entusiasta que le hizo hacer ver la promesa de libertad que traía el Concilio Vaticano II, y por eso le hizo ver que la interpretación del hombre como persona era algo esencial en la vida y en los documentos del Concilio Vaticano II. Yo creo que cuando uno lee los textos en los que él habla del concilio, pues me parece que nos hace ver la importancia de estos ejes estructuradores. Hoy estamos viendo cómo el Papa Francisco se reúne con musulmanes, porque el problema no es solamente de la religión cristiana, de que se aparte, es que se quiere construir un mundo en que la dimensión trascendente no sea parte de la existencia humana. Y esto afecta a todas las religiones, no solamente a la religión cristiana, pero naturalmente con mucha más fuerza a una religión en la que decimos que es que Dios ha venido esta historia. Y es que Dios, que ha venido esta historia, me ha dicho quién soy yo y quién es Dios. Claro, esto es revolucionario y tiene una fuerza de revolución impresionante y nos da unas capacidades de relación distintas. Bien, no sé si os he dicho algo, pero me faltan muchas cosas, pero he querido aproximar con entusiasmo a alguien que a mí ciertamente me entusiasma. Siempre me entusiasmó. Siendo estudiante de filosofía, pues por las obras que leí, porque había un profesor que yo tenía, Carlos Castro Cuels, que había tenido mucha relación con Julián Marías, un hombre que ya murió y que venía a veranear aquí conmigo al seminario. Y este hombre, en las tertulias que teníamos aquí por la noche, siempre hablaba de Julián Marías, que estuvo aquí en el inicio de la Universidad Internacional otra vez, que comenzó no en el Palacio de la Magdalena, sino en el Seminario de Corbán. Unos muebles que hay en el primer piso, que son de cuero, son un dato evidente de unos muebles que se pusieron cuando se inició la Universidad Internacional aquí en el Seminario de Corbán. Muchas gracias. Si quieren, como todos los años, leemos unos titulares intelectuales de la ponencia y así nos sirve para poder preguntar, para poder quedarnos con lo esencial. El arzobispo de Valencia ha dicho en su ponencia: la encarnación es contemplada por Marías como algo revelador. La división de la historia es antes de Cristo y después de Cristo. El carácter histórico de la encarnación es el comienzo de la esperanza de la humanidad. El cristianismo siempre es un comenzar de nuevo. Es un Dios, el cristiano personal, que es plenamente hombre, no solo cercano, sino como nosotros, imaginable y mistérico a la vez. La resurrección es la presentación de entender lo cercano, desde lo cercano, lo lejano. La noción de pecado, que etimológicamente viene de tropezón, paso en falso, error, es la propuesta de estar atentos para no caernos. Es una buena noticia, por tanto. Así se debe entender el pecado. Es ser consciente de la dignidad que tiene el hombre y a veces puede ser desposeído, y la necesidad de volver a renovar esa misma dignidad. Pecado de redención es posibilidad de superación en el hombre del mal para tener unidad personal de vida, con un proyecto de vida y dirección vectorial. La esperanza de salir del pecado con la gracia es volver a la trayectoria del hombre. El amor trinitario hace posible la vida y el compartir de Dios con nosotros a través de las tres personas. El amor de Eros es transformado por el ágape, deseo y servicio. Dios es amor. Primera de Juan, el hombre participa de este amor y su vida, si es amor, tiene sentido. Y solo se entiende la persona humana desde el amor. El hombre es ante todo criatura amorosa. Solo le puede venir de un ser amoroso y solo desde su ser racional, ya que los animales tienen inteligencia también, pero no razón.
La definición de racional es importante, pero es mucho mayor la definición de criatura amorosa, mucho más alta, hechura de Dios. Pues el amor no le puede venir de otra opción. Cuando el hombre no se siente amado, criatura amorosa, es un ser sin sentido. El cristianismo aporta la visión del hombre como persona. El cristiano no es algo, no es una cosa, es persona, único y irrepetible, creado y amado, está instalado en esta realidad y desde ella camina. Innovación de la realidad. Desde aquí encuentra en su origen lo trascendente. Es esencial, no se puede reducir a realidades dadas. Hay innovación. Los padres que lo descubren en su ser no tienen más remedio que transportarlo a sus hijos. Lo contrario sería como una traición sobre su propio ser humano. En sí mismo lo trascendente está escrito en la realidad, novedad de la que Dios es el fundamento. El cristianismo, verdad, engendra libertad y responsabilidad. Verdad, libertad y vida son palabras intrínsecas en el cristianismo. Soy forzosamente libre y responsable, nos ha dicho don Carlos, que decía Julián Marías. Si no se ama la condición personal, se tiene miedo a la libertad. Por la falta de verdad, la libertad es asumir la verdad de criatura amorosa, y esta me da los contenidos de responsabilidad para optar. Lo más importante del cristianismo es la inserción de Dios en la historia, el que Dios se hace hombre y aparece un proyecto nuevo desde donde el hombre tiende a Dios para vivir este proyecto de verdad. Santo Tomás pide la evidencia y ve plenamente a Dios en el hombre Cristo, salvar al hombre con el hombre y desde el hombre. Los balances ven más lo negativo que lo positivo, cuando el pesimismo no tiene sentido para un cristiano, repetía Julián Marías. El cristianismo es una respuesta a la realidad con la propuesta del proyecto de nuestro Señor. Desde caracteres humanos me encuentro con lo divino. No estoy solo. Dios ha salido a su encuentro con la novedad radical del amor de Dios. La importancia biográfica es mayor que la biológica. Mayor es lo histórico que el propio nacimiento. Nadie recuerda su nacimiento. Importancia de que nuestras vidas se ocupen de nosotros. Anécdotas de Santander. El amor deja fuera el odio y la violencia. El amor es bueno para el hombre. Le conmovió el Concilio Vaticano II como esperanza que llevaba como novedad que el cristianismo estaba vigente a pesar de lo que decían algunas filosofías. El cristianismo es una novedad que me lleva a la libertad, y muy particularmente le agradó que el Concilio Vaticano II debatiera y estableciera decretos sobre la libertad religiosa. Esto ha sido el resumen de don Carlos, que ahora ustedes pueden compartir con él o pueden preguntar. Tenemos la primera pregunta, la doctora Moreno. Decimos adiós al obispo de Santander. Le damos un fuerte aplauso, ya que ha venido a estar con nosotros. La doctora Moreno tiene la palabra. Muchas gracias, don Carlos. Agradecerle mucho esa estructura tan clara que nos ha dejado sobre el pensamiento de Julián Marías y lo que supone los ejes básicos de su fe. Yo ya me va a permitir que nos llegue a mi terreno, al terreno de los jóvenes y de la formación, del que usted tanto sabe y que además es tan entusiasta, y que ha tercios de tan trascendente sobre los jóvenes nuestros de nuestra diócesis, comentarle. Evidentemente, si nosotros en este momento hablamos de nuestros jóvenes, a nuestros universitarios, les hablamos de, como usted ha dicho, lo que es la encarnación, del sentido del pecado, de la visión que nos ha dado de Julián Marías, nos habla de la libertad, nos habla de la presencia de Dios, nos habla de manifestar nuestro cristianismo, nuestra religiosidad sin ningún tapujo, y del sentido que tiene. Yo entiendo que nuestros jóvenes tienen que caer rendidos con necesidad. Yo le pido a usted un pequeño esbozo de entre los 7 ejes que usted ha estado disertando en este momento, cuál de ellos podríamos poner en primer lugar para reforzarlo, para partir de él, y que a través de él podamos llegar muy bien a los jóvenes que tenemos que formar en nuestra universidad. Vamos a ver, a mí me importa, si os habéis, los que sois de Valencia, habéis visto el proyecto que hemos tenido este año con los jóvenes, que yo he llamado construir la nueva ciudad.
que va en esta línea. Y sabéis que ha habido jóvenes en estos momentos que han ido con este proyecto están en todos los continentes, en Asia, en 2 lugares, en Etiopía en estos momentos y esta mañana precisamente he hablado con los de Etiopía, que me llaman por teléfono. Están en Calcuta, en Etiopía, están en Togo, están en Nigeria, están en los países de América, en Perú, 2 grupos, en diócesis distintas, están en Nicaragua, están en Chile. Bueno, y han estado también por la diócesis de Valencia. Yo creo que lo que más les ha traído para ellos es que es lo que os he dicho, es decir, el acoger la vida de nuestro Señor Jesucristo no solamente no te limita, no solamente no te quita libertad, sino te da más libertad, porque te amplía los horizontes y te hace necesariamente salir de ti mismo para ir a donde más lo necesita. Es decir, y esto experiencialmente, ¿no? A mí me ha impresionado, claro, yo he estado solamente viendo los grupos que estaban por las zonas de Valencia, pero cuando he ido a ver a los grupos que estaban en Gandía, o en Alcira, o en Alcoy, es decir, lo que más me impresionó era la vida, porque claro, es decir, la propuesta era salir sin nada, no llevéis nada en el bolso, nada, ni dinero ni nada, lo que os den. Y si os dan de comer, venga, yo lo tendré más fácil, y os decía yo, porque me darán de comer algo y me conocen más, alguien me dará algo, ¿no? Pero vosotros es más difícil. Salir sin nada, pero eso sí, 1 hora de oración diaria, de contemplación al Señor, antes de empezar el trabajo y de salir a la calle o a donde trabajasen, porque cada uno buscaba el sitio donde podía entrar, ¿no? Y por la tarde también un tiempo de la celebración de la Eucaristía y la rezo de vísperas, y por la noche la revisión de lo que habéis hecho en ese día. A mí lo que más me ha impresionado es cómo ellos, esa definición de criatura amorosa, de sentirse creados por Dios, es decir, dependiendo del Señor, y con el amor de Dios, y que ese amor le pueden regalar a los demás, ¿qué es lo que va a hacer posible la nueva ciudad, de la cual habla el Papa Francisco en la última encíclica sobre la fe, que aunque dicen que es a 2 manos de Benedicto XVI de él, pero ciertamente él en la última parte aporta precisamente esto de construir la ciudad. Me parece que esto es importante, ¿no? O sea, saberse, yo creo que un joven, que es muy distinto, porque claro, yo veía en las reuniones que yo tenía con ellos por las noches, que me he quedado, pues, les iba normalmente por las noches, y estaba con ellos, lo que teníamos por allí. Pero lo que más me impresionó, claro, no se parecen muy los jóvenes en absoluto a lo que yo cuando era joven tenía. Tiene otras vivencias, otras cosas. Yo me he encontrado con muchachos jóvenes que a los 20 y tantos años, pues resulta que tenían un hijo. Estaban separados. Es otro. Ahora, no podemos hacerles ver o dejar de hacerles ver esto. Y hacérselo experimentar. Y hacerles ver que la religión no es un adhesivo a mi persona, sino es algo que está en mi persona, que forma parte de mí, y que la respuesta cristiana a esa dimensión es tan maravillosa que me lanza a la libertad y a buscar a los demás y a construir una nueva ciudad en un mundo que la ciudad es antigua, está rota. Es decir, no nos gusta. Y la prueba es, pues, las protestas que hay, muchísima gente joven no le gusta esa fe y buscan otras alternativas distintas, y los éxitos que tienen ciertos unos o ciertas personas, que hay muchos jóvenes que le siguen. ¿Por qué? Porque la presentan incompleta. Lo bonito de la fe cristiana es que te hace no mirar como aquel que conducía el tranvía y que dice Julia Marías con odio al otro.
sino te hace mirar al otro con un inmenso amor. Y a mí me parece que esto es lo que tiene que tener salidas en estos momentos, ¿entendéis? Es decir, el riesgo de nuestro mundo, y de España en concreto, por no decirlo así, el riesgo de nuestro mundo es que, es decir, hay un intento de querer apartar la dimensión esencial. Y este es condenar a la sociedad a vivir en el odio, en el enfrentamiento. Yo cuando he leído ciertas cosas de Julio María, es decir, bueno, te recuerda muchas cosas que están ahí. Y que él daba soluciones como pensador y como cristiano. Y yo pienso que hoy para un joven hacerle entender, hacerle saberse decir y saberse entender como criatura amorosa es esencial. Y eso no se puede hacer solamente con teorías, ¿eh? Hay que ponerlo en la vida. A mí me impresionó, por ejemplo, el grupo que estaba en La Coma, en Valencia, los que sois de Valencia lo conocéis más, el grupo que estaba en ese barrio era impresionante. Porque ese barrio es duro, o sea, porque tan duro que tenéis el barrio más pobre en el centro, pasas una calle y como el muro de Berlín, ¿no? Pero lo que sucede es que hay una parte del muro que está hecho con hierros y se ve lo que hay detrás. Aquí suciedad, casas rotas, ventanas tiradas, porquería por todos los sitios. Pasas la calle, ves el muro y dentro ves piscinas, campos de deporte. Pasas a otra calle y ves, no ves nada porque está el muro cerrado, pero ves árboles, debe haber jardines o alguna cosa de esas, ¿no? Todos son de la misma parroquia. Pero qué distinto. ¿Qué haces ahí? ¿Y qué haces con los que están ahí? ¿Seguimos poniendo muros? ¿No? Es decir, o intentamos hacer entender al ser humano de otra manera. No sé. Bien, pues muchísimas gracias, señor arzobispo, por la ponencia. Salimos ahora dentro de un momento a tomar un poquito el aire, descansamos y sobre las 12 y 5 entramos de nuevo. Damos un fuerte aplauso a don Carlos por su ponencia. Muchísimas gracias.